Bueno, buenos días a todos. Muy buenos Buenos días. días. Mucho gusto, mi nombre es Blanca Kelly, soy la gerente de desarrollo regional de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Quiero darle gracias a todos los participantes del día de hoy a esta reunión que aceptaron nuestra invitación para poder desarrollar este webinar. La Cámara de Comercio de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y la Cámara de Comercio de Pamplona creamos este espacio denominado Norte de Santander se proyecta a las nuevas dinámicas del turismo, para que podamos hablar y exponer sobre esas implicaciones y ofertas que pueden tener en cuenta nuestros empresarios que hacen parte del sector turismo en el departamento. Pues, no siendo más, quiero ceder la palabra al doctor Carlos Solano, presidente de la Cámara de Comercio de Pamplona, para que les dé un saludo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Blanca Kelly, por permitirnos compartir este espacio a nuestros invitados, a Sebastián, Marcela, Juan Carlos, a Julián. Bienvenidos a través de este espacio a nuestra región, a norte de Santander, una región que ha venido afrontando con muchas dificultades en muchos sectores ese gran reto y esa gran esperanza de generar cambios desde la región, y lógicamente estamos trabajando en ello. Y este espacio considero que es sumamente importante para poder destacar en uno de los sectores de mayor relevancia, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, esas expectativas, esas inquietudes frente a la incertidumbre que actualmente estamos viviendo, pero que lógicamente también nos obliga a irnos preparando. De tal manera que bienvenidos, vamos a generar desde este espacio la moderación y la organización de la sesión. Por lo tanto, voy rápidamente a mencionar la metodología para asegurar que la totalidad del contenido de esta sesión denominada Norte de Santander se proyecta a las nuevas expectativas y dinámicas del turismo. Vamos a explicarle tanto a los participantes como asistentes que durante este tiempo que tenemos, que es aproximadamente de 1 hora, se permitirán pequeñas interrupciones únicamente si tenemos fallas de sonido, si tenemos algunas fallas en la transmisión en pantalla, de tal manera que se puedan dar. De lo contrario, estaremos pues lógicamente pidiéndole a todos nuestros participantes que realicen el cierre de sus micrófonos y de sus cámaras. Las dudas se pueden ir planteando durante la sesión. Ellas se irán recogiendo de manera escrita a través del chat, y al finalizar la jornada, en un máximo de 2 minutos, vamos a tener, de acuerdo al orden que vamos presentando, esa oportunidad de escuchar esas respuestas a esas preguntas planteadas. Lógicamente no vamos a poder plantear y a tener el espacio para todas las preguntas. Sin embargo, desde el equipo vamos a resolver el 100% de preguntas y a enviarlas también de manera escrita a nuestros asistentes. Por último, y es muy importante para nosotros mantener esos micrófonos y cámaras cerradas para poder dar una nitidez y una efectividad en nuestra comunicación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestros invitados especialistas en este sector turístico. Tenemos como primer invitado al doctor Juan Carlos Escobar desde Fontur. Es muy grato, doctor Juan Carlos, tenerlo en esta ocasión de manera virtual. Hace poco lo tuvimos aquí en la ciudad de Pamplona, en la región, en norte de Santander, y siempre bienvenido. Él es director de apoyo a las regiones del Fondo Nacional de Turismo, de Fontur. Desde su cargo se asegura de que la oferta institucional llegue a cada uno de los rincones de este país y articula con ese gran equipo que tiene la formulación de los proyectos hacia las regiones. Él es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia y gobierno de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado. Bienvenido, doctor Juan Carlos, nuevamente. Como segundo invitado está la doctora Marcela Uribe, de Colombia Productiva, una gran aliada también de todos estos procesos turísticos de las regiones. Desde Colombia Productiva, ella como administradora de empresas
turísticas y hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. Es magíster en Dirección de Marketing del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, con doble titulación en Business and Marketing School de Madrid. Como tercer invitado, tenemos al doctor Julián Torres, director ejecutivo de ANATO, de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo. Un reconocimiento bien grande a ANATO por toda la labor que viene desarrollando en el marco del turismo a nivel nacional y esa proyección desde Colombia a nivel internacional. Él es economista con experiencia en investigación, estudios econométricos y de series de tiempo aplicados al turismo, egresado de la Universidad del Cauca, con más de 10 años de experiencia. Se ha desempeñado como asesor de la Subdirección de Competitividad en el consorcio Alianza Turística del Fondo de Promoción Turística de Colombia, subdirector de proyectos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, ANATO, y desde el año 2012 es director ejecutivo de esta agremiación. Y nuestro cuarto invitado, Sebastián Botero, gran empresario, consultor en turismo, ampliamente reconocido a nivel nacional desde este campo. Actualmente es asesor y consultor externo para entidades, gremios y prestadores de servicios turísticos con el fin de establecer mecanismos para la gestión integral de los destinos. Especialista en cooperación internacional y proyectos para el desarrollo de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia en desarrollo territorial y urbano, planeación estratégica, gerencia de marca, formulación y ejecución de proyectos en áreas de economía, turismo, fortalecimiento empresarial y emprendimiento social. 4 invitados fabulosos, formidables, para que aprovechemos desde el sector, desde los gremios que tienen esos eslabones frente al sector turismo en norte de Santander, y que sé que estamos todos muy interesados en este tema como una de las alternativas que vaya proyectando ese proceso de desarrollo en el marco de lo que será pues esa recuperación de la crisis que estamos atravesando. Dentro del contenido didáctico vamos a tener 4 preguntas bien importantes. Vamos a empezar con el planteamiento de las preguntas y la primera pregunta, por favor, será resuelta por el doctor Juan Carlos Escobar, y en ese mismo orden que los presentamos van a ir teniendo ese espacio de 4 minutos a máximo 8 dentro de sus respuestas, mis apreciados doctores. Perfecto, ¿claro? Clarísimo. Bueno, de verdad que nuevamente agradecidos por este espacio que tenemos para la región norte santandereana. Bueno, la primera pregunta, bien importante en el marco de esta crisis, y sé que estas preguntas han sido concertadas también con los sectores que estamos representando el día de hoy, y es el sector turístico. Como lo hemos sabido, hemos tenido momentos y también hemos atravesado crisis de manera puntual algunas regiones, el eje cafetero, recordemos en sus momentos de terremoto, y eso ha sido, pues digamos, algo que hemos afrontado de manera estratégica en cada una de las situaciones. En esta ocasión, ¿qué oportunidades o qué ventajas tiene el sector turismo para responder y recuperarse gradualmente a esta crisis que estamos afrontando debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19? Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación. Desde Fontur, pues estamos muy agradecidos con poder participar en este tipo de eventos, en este tipo de reuniones, en este tipo de webinars que nos permiten no solo un poquito contarles qué estamos haciendo desde el gobierno nacional, sino también recibir mucha información encaminada a que el sector vuelva a consolidarse. Yo pienso en primer lugar que sin duda el turismo, especialmente en Colombia, pues venía pasando por un muy buen momento. El sector turístico pasó de ser un gran desafío del gobierno nacional a convertirse en uno de los principales jalonadores de la economía en Colombia. Y pues muchas cifras así lo demuestran. El sector subió 7 puestos en el índice de competitividad en viajes y turismo del Foro Económico Mundial, generó más de 1.9 millones de empleos en el último año, el 8.8% del total de empleos del país. Abrir otra página a ver si se escucha ahí algo. En 2019 la llegada de visitantes no residentes a Colombia pues superó la meta prevista y reflejó un crecimiento porcentual muchísimo más grande con respecto al 2018.
Y pues, digamos, hay muchas cifras que así lo demuestran. Entonces, partiendo de eso, yo generalmente comienzo hablando de cómo estábamos, porque creo que el vernos cómo estábamos, pues sí nos permite creernos a nosotros mismos que oportunidades y ventajas para el sector hay muchísimas. Y aunque efectivamente es un momento difícil para el sector, pues creo que ninguno de los que estamos acá presentes recuerda haber tenido una situación tan atípica como esta. Sí había habido crisis, creo que Sebastián en un par de conferencias en las que he estado tiene un speech muy importante sobre las crisis que ha atravesado el turismo en el mundo y cómo también ha sabido reinventarse. Entonces es un poquito esa la situación en la que tenemos que comenzar a pensar ahorita. Es el momento para que los diferentes actores de la cadena turística revisen y reinventen cómo vamos a consolidar el turismo ahora en adelante. Una vez termine la emergencia sanitaria, pues sin duda las dinámicas de consumo en el sector turístico van a cambiar, van a tener cambios considerables, razón por la cual las acciones para la reactivación del sector deben también tener un enfoque que permita, uno, reactivar el turismo, y este no es un trabajo solo del gobierno nacional, sino que se hace desde los empresarios, desde los operadores, las mismas entidades territoriales deben comenzar a fortalecer los procesos que nos permitan, como primera medida, considero yo, recuperar la confianza de los viajeros. Y adicionalmente, para recuperar la confianza de los viajeros, pues brindar herramientas que le permitan contrarrestar tanto la austeridad derivada de la situación económica actual, como que el turista pueda contar con destinos que le ofrezcan medidas sanitarias, económicas y de competitividad que les devuelvan la confianza. ¿Para qué? Para restaurar la demanda y pues volver a reposicionar el turismo. Pero hay algo que decía ayer mi jefe y el viceministro, y es que la fase de reactivación empieza ya. O sea, no podemos esperar a que haya conectividad aérea, a que vuelvan a funcionar los hoteles. El sector no se puede dar el lujo de perder un minuto. Este no es el momento de quedarse quietos, sino tenemos que avanzar todos de la mano, caminando para el mismo lado. Es el momento de adaptarse, de estar preparados, de comenzar a prepararse para lo que viene, que seguramente más tarde hablaremos sobre eso. Este es el primer sector que se vio afectado y seguramente va a ser el último que se va a reactivar. Entonces, pues tenemos que comenzar a pasar de una planificación temporal a una planificación condicional, de acuerdo a los perfiles de los nuevos turistas que vamos a tener, a la modificación de los destinos que nos va a permitir efectivamente volver a consolidar. Entonces, yo creo que oportunidades hay muchas, las tenemos que trabajar de la mano y claramente este tipo de espacios nos dan una muy buena carta de opciones para que desde el empresariado, desde las entidades territoriales e incluso desde el gobierno nacional podamos construir de manera conjunta lo que queremos para la reactivación del sector. Perfecto, Juan Carlos, mil gracias por su intervención, muy puntual frente a estas oportunidades que se plantean. Yo creo que es fundamental ese recuperar confianza que menciona. Marcela, desde Colombia Productiva, cuéntanos cuáles son esas oportunidades que ustedes han visualizado desde allá, cómo vamos a generar esa reactivación del sector para ir precisamente recuperando esa confianza de los viajeros y que retorne, digamos, de manera gradual esa operatividad también del sector turismo. Claro que sí, Juan Carlos. También muchas gracias pues por permitirnos estar en este espacio en donde les contaremos lo que estamos haciendo desde Colombia Productiva y los programas que tenemos. Pero bueno, en cuanto a la pregunta que nos hace sobre las oportunidades y ventajas que tiene el sector turismo para responder, yo creo que hay unos temas clave, pues como lo mencionaba Juan Carlos, el sector turismo fue uno de los primeros sectores afectados y probablemente será uno de los últimos en recuperarse. Sin embargo, creo que hay oportunidades que debemos aprovechar y quiero mencionar como 3 puntos que considero claves. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que si bien esta coyuntura afectará la economía de muchas personas y muchas familias, hay personas que van a querer viajar después de que se levanten estas medidas de aislamiento. Por ejemplo, en un webinar de la OMT nos comentaban que en una encuesta realizada en Asia, el 64% de las personas dijeron que estaban dispuestos a viajar apenas se les levantaran las medidas de restricción, el 23% estaban indecisas y solamente el 13% no viajarían los próximos meses. Yo creo que hay una oportunidad grande y también pues es importante que nosotros miremos qué está pasando en nuestro mercado, qué está pasando en Colombia, cuáles son las expectativas, qué quiere la gente, etcétera.
Por otro lado, pues hay que tener en cuenta que la forma de viajar cambiará indudablemente, como lo mencionaba también Juan Carlos. Los viajeros van a estar buscando planes más aislados, lejos de las grandes ciudades, no van a querer planes masivos. Esto representa una ventaja para Colombia, sin duda, debido al gran potencial que tenemos en turismo rural, de naturaleza, bienestar y comunitario. Bueno, desde Colombia Productiva, digamos que tenemos un gran enfoque en este turismo de naturaleza y bienestar y vemos acá una gran oportunidad para el país. Y por esta razón tenemos que prepararnos para esto, trabajar en el turismo sostenible. Y bueno, más adelante les contaré más en detalle las acciones que creo debemos hacer. Pero en tercer lugar, y como lo hemos visto en los informes de la Organización Mundial del Turismo, el sector siempre ha logrado recuperarse de crisis como por ejemplo el SARS o el H1N1 y probablemente vendrá un gran auge de turismo después de esta crisis. Una vez salgamos de esto, las personas van a querer salir, van a querer viajar, van a querer visitar lugares, como les digo, alejados de naturaleza, reencontrarse con sus familias, seres queridos, etcétera. Y por esta razón creo que es muy importante que nos preparemos y estar listos para lo que se viene. Aló, Carlos, ¿nos oyes ahí? ¿Pablo? Carlos. Sí, no, pues yo creo, Marcela, que lo que dices es pues, bastante importante y nos da como esas luces, sobre todo que hablas un poquito de cifras en lo que está pasando ahorita y en tendencias. Entonces, digamos que yo creo que aquí ya escuchar un poco desde la visión del gremio, como pueda tener Julián y todo lo que están desarrollando desde ANATO, pues también nos va a ayudar un poco a revisar esas oportunidades y esas condiciones que vemos hoy para después contarles un poquito de lo que yo pienso al respecto, si les parece. Totalmente de acuerdo. Entonces, no, pues muchísimas gracias. Agradecer a la Cámara de Comercio de Norte de Santander, a la Gobernación por este espacio tan importante para la reactivación del turismo. Yo creo que ANATO y el papel de las agencias de viajes aquí es un rol totalmente clave para la reactivación de la economía del país. Sin duda alguna el turismo se afectó, pero también los antecedentes claramente hablan que el sector turismo ha sido uno de los más resilientes a la crisis. Indudablemente las cifras de la Organización Mundial del Turismo así lo han demostrado. Y en este proceso de recuperación yo creo que hay que hablar como de unos 4 escenarios. Primero, el trabajo en equipo. Creo que tenemos que articularnos lo que son gobierno a nivel nacional, gremios, municipios, empresas e incluso a los mismos trabajadores del sector si queremos salir adelante. Tenemos que alinearnos, no podemos tirar cada uno para un lado distinto si queremos encontrar resultados. Segundo, que una vez esto se reactive posterior al 26 de abril y que seguramente tendremos que tener una reactivación inteligente como lo ha establecido el gobierno a nivel nacional, lo que se dice es que el turismo nacional va a ser uno de los primeros en reactivarse. Entonces yo creo que esta es una oportunidad gigante para trabajar desde ya en una planeación que sea coherente a las nuevas dinámicas del turismo, a las nuevas dinámicas que nos
permitan tener un turismo responsable. Tercero, yo creo que aquí viene el rol de las agencias de viajes. Las agencias de viajes tradicionalmente, si alguien sabe de resiliencia, de adaptación al mercado, han sido las agencias de viajes. No ha sido fácil para ellas. En este momento prácticamente las que se dedicaban al turismo corporativo, vacacional, emisivo, receptivo, interno, pues están quietas en este momento, pero estoy seguro que asimismo son las primeras que se van a recuperar de este proceso. Yo en este caso quiero dar un saludo muy especial a nuestras agencias del capítulo Oriente de ANATO, a nuestra presidente Jacqueline Rodríguez, a nuestra vicepresidente Estela Murillo, que se encuentra en Cúcuta, y todas las agencias de viajes que han luchado y que sé que a nivel de la región han pasado por unas situaciones bastante complejas previas y que sumado a esto, se agudiza más la situación, pero las agencias de viajes son las que han articulado las aerolíneas, los de asistencia médica, es la que han direccionado la oferta de paquetes turísticos. Entonces, sin duda alguna, ellas influyen. Creo que tuve unos inconvenientes con el sonido. No sé hasta qué punto me alcanzaron a escuchar. Te quedas un poco en que las agencias de viajes son esos encargados de la creación de paquetes, un poco de la articulación. Correcto. Entonces, en esa resiliencia son las agencias de viajes las llamadas a la reorientación del nuevo mercado y del nuevo turismo. Siempre hemos hablado de experiencias y estas nuevas experiencias seguramente vamos a hablar de un turismo totalmente diferente que va a estar enfocado al tema del turismo sostenible y al tema del turismo responsable, ya por unos temas de salud. Tal vez no volvamos a ver la misma dinámica de antes. Este turismo es sostenible y responsable. Seguramente va a estar enfocado a algunos aspectos que mencionó Marcela, tema agriturismo, naturaleza, turismo cultural, y seguramente en todos estos protocolos de higiene y seguridad que toque resolver entre todos, pues vamos a recuperar esta actividad que es una de las más importantes y que más genera desarrollo en las regiones. Entonces, articulación, turismo interno, experiencias a través de las agencias de viajes y el nuevo turismo sostenible y responsable, la nueva dinámica del futuro. Buenos días, muchachos. Sucedieron algunos temas técnicos con nuestro presidente de la Cámara de Pamplona. Mientras él está resolviendo pues su situación, vamos a darle continuidad pues al orden que él nos había explicado, ¿sí? Habla profesional junior de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Pablo Clavijo. Entonces, Sebastián, creería que serías la última, digamos, persona que nos pueda dar tu opinión de acuerdo a lo que nos comentaba o lo que nos expresaba el doctor Carlos, por favor. Bueno, muchas gracias, Pablo. Creo que es el momento, a partir de ese par de interrupciones que nos tocó, de unirme pues a mis compañeros y darles las gracias a ustedes en la Cámara, tanto de Norte de Santander, allá en Cúcuta, como de Pamplona, por abrirnos este espacio, pues para poder conversar con estos tres expertos. Yo me considero más un apasionado del turismo, lo que se sucede. Completamente alineado a lo que están diciendo los tres. Creo que sí es un momento de cambio, es un momento de retos para nosotros en el sector y de establecer y de demostrar la resiliencia que tenemos en toda nuestra cadena, tanto la de valor, con los hoteleros, con las agencias, con los restaurantes, como la ampliada, como lo han dicho en varias ocasiones. Pero yo quisiera, para el tema de oportunidades, fuera de lo que han dicho mis compañeros, hablar de tres temas muy puntuales que sé que nos podría, digamos que, dar un poco de camino en lo que se viene, pero no solo en esa reactivación que habla Juan, que habla Julián y Marcela, sino también empezar a trabajar desde ya, porque para poder acortar esos tiempos de reactivación económica y de flujo para nuestro sector hay unas actividades y oportunidades que tenemos. El primero que yo sí les digo
es que en todas las crisis que se puede atravesar, aunque esta sea la madre de todas las crisis, como decían en alguna otra conferencia, es momento para aprovechar ese tiempo que hoy tenemos para establecer dos grandes variables importantes para nuestros destinos. Uno, el tema de competitividad, y dos, el tema de sostenibilidad. En muchas ocasiones, antes de coronavirus y seguramente post-coronavirus con más fuerza, el mercado nos solicita destinos competitivos, destinos sostenibles, una oferta bastante desarrollada en este tipo de temas, y siempre, ya sea por situación de tiempo o por situación económica, desde nuestra oferta, desde nuestros destinos a los niveles gubernamental o de operación o comunitario o demás, digamos que no le hemos dado la suficiente importancia para el desarrollo de los mismos. Y pues ahora, a nivel de competencias, tenemos bastante tiempo, creo que todos nosotros, en la medida de las posibilidades, entonces podemos utilizarlo para formación y volvernos competitivo, alineado también al tema de que hay mucha oferta, que creo que mis compañeros les contarán más adelantico, gratuita. Entonces es una oportunidad de oro que tenemos para que nuestros destinos realmente se vuelvan competitivos. Y segundo, digamos que con todo este tema un poco de lo que decía Julián de un turista responsable, de las cifras que me parecen fantásticas, Marcela, que las hayas dicho, porque también nos ayuda a ver que el turismo se va a venir en una recuperación en una medida importante siempre y cuando establezcamos unos mecanismos de preparación desde hoy, pues también nos permite integrar esa sostenibilidad importante. Pero también bajo dos hechos que a mí, los que me conocen saben que me gustan un poquito el tema de las tareas, establecer esas acciones desde cada uno de nosotros. Y una también que nos lleva de oportunidad grande esto que estamos viviendo es aprender, pero no solo en formación, sino en un aprendizaje real para las próximas crisis que se vengan en un futuro. ¿Por qué? Porque nuestro sector es uno de los más sí afectados, pero también en los que puede correr diferentes riesgos de sufrir crisis en un futuro. Entonces ahí está un aprendizaje muy grande y me gustaría a los que quieran que cojan una hojita en todos estos días y vayan anotando a nivel personal y a nivel laboral todos esos aprendizajes que nos están estableciendo esta coyuntura, de estar aislados, estar con nuestras familias, repensar un poquito de nuestros negocios, porque muy seguramente de esta salimos y vamos a salir todos juntos, como decía Julián, un poquito en esa articulación y en esa colaboración, pero también con establecimientos claros. Eso por un lado. Por otros dos temas, en cuanto a oportunidades que estamos viendo, es que es el momento ideal para construir o reconstruir la imagen de nuestro destino. Es decir, si nosotros tenemos hoy un destino completamente posicionado o en posicionamiento, como es el caso de Norte Santander, pues es una oportunidad también de oro para establecer unas estrategias de comunicación, de promoción, de oferta real para en este mundo, en ese turista responsable, en ese turista consciente, en ese turista que va a buscar un poquito naturaleza, gastronomía, lo que nos contaba Marcela y Julián, pues es esa oportunidad desde ya de trabajar en realmente establecer esa imagen que queremos desde el punto de vista muy positivo para que las personas vean realmente nuestros destinos como un destino que puede ser visitado post-coronavirus. Claramente la gente va a querer salir inicialmente en un turismo nacional, pero van a querer ir a esos destinos que desde ya se muestren seguros, positivos, con condiciones de salubridad y por sobre todo con una estrategia de comunicación clara. Entonces, por eso les digo, es el momento, entre todos en esa colaboración que mencionaba Julián, de saber cuál es nuestra estrategia de comunicación para Norte de Santander, porque ahí va a estar la clave de si somos un destino post-coronavirus de los primeros o de los primeros en reactivarse o más bien vamos a quedar un poquito en la cola. Y digamos que finalmente la otra oportunidad que hemos visto bastante grande y son todos estos temas de conectividad. Muchas veces a nivel de promoción los expertos en el tema dicen que hay que pautar o que hay que hacer en ciertas épocas del año o en revistas especializadas y eso se dará claramente para nuevamente posicionar nuestro país y nuestros destinos. Pero hoy es utilizar la oportunidad que nos da que hoy todos estemos conectados, sea por redes sociales o sea por todos estos webinars. Entonces es el momento de ahí mostrar esa oferta completamente estructurada en lo que les decía un poco Marcela y Julián, con esa estructura de comunicación clara. O sea, es un momento de promocionarnos, de trabajar y el posicionamiento de nuestros destinos y reconstruir
o construir, dependiendo de cómo esté el departamento, nuestra oferta y nuestra condición de destino. Bueno, Sebastián, muchas gracias por tu opinión. Para nosotros desde la Cámara de Comercio de Cúcuta es muy importante y en realidad es el objetivo, escucharlos a ustedes, los expertos, desde cada una de las áreas o entidades que representan, que seguro a nuestros asistentes o participantes les da una voz o un camino o una visión pues a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Pasando a la, digamos, otra pregunta que tenemos para ustedes, que seguramente nuestros empresarios o asistentes también quisieran escuchar digamos, de las entidades que se encargan de apoyar este sector. Quisiéramos saber actualmente en el orden que había comentado nuestro presidente de la Cámara de Pamplona, el doctor Carlos. Primero seguiría Marcela, luego y sucesivamente los demás. ¿Qué acciones ustedes creen para la reactivación del sector consideran que pueden ir desarrollando internamente nuestras empresas, o sí, las empresas de Norte de Santander, o esas personas que en estos momentos, o antes de este plan de contingencia y lo que estamos viviendo, trabajaban para el turismo? Listo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Yo creo pues que acá hay unas acciones claves que debemos estar implementando. Les voy a mencionar pues 5 que considero fundamentales. En primer lugar, en este momento, pues como sabemos, la actividad turística está quieta. Lo único que muchos empresarios tienen en este momento es tiempo. Entonces tenemos que buscar la forma de aprovechar este tiempo. Sabemos que las mejores universidades del mundo están ofreciendo cursos gratuitos, tenemos acceso a bibliotecas virtuales como las de la OMT, infinidad de webinars y de personas dispuestas a compartir su conocimiento. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar ese tiempo para reinventarnos. Por otro lado, creo que es fundamental fortalecer las capacidades tecnológicas. Sabemos que después de esta crisis todos vamos a salir más familiarizados con la tecnología. Muchos habremos hecho compras de Internet que probablemente nunca habíamos hecho. Las generaciones más adultas van a estar más familiarizados con la tecnología. Se dieron cuenta de la facilidad de tener todo a un clic de distancia. Entonces yo creo que este es el momento de preguntarnos qué tan preparados estamos para esto. Tenemos páginas transaccionales, cómo están nuestras páginas web, puedo prestar un servicio online pre y post viaje, debo sofisticar mis productos y mis herramientas de comercialización y también saber qué tecnologías estamos usando. Internet of Things o Internet de las Cosas, realidad aumentada, revisar qué están haciendo otros países en este sector, qué están haciendo las empresas, y yo creo que montarnos en ese bus. Por otro lado, creo que esta crisis es una oportunidad para reflexionar y repensar la forma en que estamos haciendo las cosas. Hay una oportunidad enorme para la transformación. Tenemos que pensar cómo podemos beneficiar a las personas y minimizar el impacto negativo en el ambiente, como lo mencionaba Julián ahora, ese turismo sostenible, responsable, incluso cómo ayudar a conservar los ecosistemas a través de un turismo responsable y minimizar pues estos impactos. Por otro lado, creo que también es un momento importante para prepararnos para una crisis futura. Sabemos que esta no será la última. Pensar en qué fue nuestra debilidad más grande y qué nos gustaría mejorar en caso se presente nuevamente una situación similar a esta. ¿Cómo estamos al interior de las empresas con los contratos laborales, el ahorro, la inversión, el valor agregado que estamos ofreciendo? Pensar como en todo esto y digamos que prepararnos y fortalecernos al interior de las empresas, mirar la forma en que podamos ser más productivos, más competitivos, y pues sin duda como crear, digamos, una estructura que nos permita resistir en crisis como esta. Y por último, creo que es fundamental en este momento estar trabajando en la retención de los clientes.
no perder el contacto con el cliente, los tenemos que motivar para que aplacen los viajes y no cancelar, enamorarlos ahora para que viajen después. En este momento pues sabemos que las personas pues, no podemos viajar, pero sí es fundamental no perder ese contacto con ellos. Entonces yo creo que esas son 5 cosas claves en las que debemos estar trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por tu valiosa consideración. No sé si damos continuidad con nuestro segundo panelista. Podemos ir variando. Si el doctor Julián nos puede ayudar con su opinión, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto. Entonces, pues estamos hablando de las acciones para la reactivación del sector. Entonces voy a tratar de responderlo con base en la pregunta anterior. Hablé en la pregunta anterior de los gobiernos, los municipios, los gremios, las cámaras de comercio y los empresarios como parte de estas medidas. Digamos que actualmente los empresarios, que son alrededor de 1,5 millones de MIPYMES, pequeñas, medianas y microempresarios a nivel nacional, según información de Confecámaras, y estos recogen la mayoría de empleos del sector. Entonces, sin duda alguna, el primer salvavidas a quien debemos echarle mano en este proceso de recuperación es a los empresarios. Si estos empresarios se recuperan, se mantienen en el tiempo, van a generar empleo. Y al generar empleo, vamos a permitir que esta reactivación económica sea mucho más rápida, pero entonces es muy importante mejorar ese flujo de caja, aliviar el tema de impuestos, y esos temas son puntuales del gobierno nacional y los gobiernos municipales. A nivel de los municipios, todo el tema de los impuestos de industria y comercio, impuestos de ICA, aplazamiento, eso va a dar un alivio muy importante a la recuperación de los empresarios. A nivel nacional hemos tenido noticias muy buenas. Ahorita Marcela hablaba de incentivar en el consumidor final para que viajaran después, es decir, para que aplazaran su viaje, y el día de ayer el presidente Duque, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, informó la buena noticia del decreto que salió ayer, el 557, donde permitía a los empresarios con registro nacional de turismo, principalmente agencias de viajes, operadores, mayoristas, permitirles hacer el reembolso hasta 1 año después con sus clientes, tema que va a permitir recuperar estos empresarios. Eso a nivel gobierno. A nivel de turismo nacional, aquí juega un rol importantísimo las entidades que aquí se presentan, Fontur, Colombia Productiva, juegan un rol extremadamente importante en esa recuperación de los empresarios. Llámese en temas de formación, llámese en temas de proyectos que ya venían desarrollándose y que ahorita van a tomar mucho más fuerza, como el tema de las fábricas de productividad. Pero por supuesto tenemos que alinearnos ahora con unos recursos más escasos a un plan de promoción nacional, un plan de promoción que permita la reactivación del turismo, que permita esa nueva generación de confianza. Dentro de esos, los gremios también ya nos hemos sumado a ese tema. Por ejemplo, ANATO tiene el hashtag que ha movido en sus redes sociales, Facebook, Twitter, que es Cuídate hoy, viaja mañana. Entonces, hay que fortalecernos, unir, y que esos pocos recursos que han quedado, tenemos que hacerlos de manera concertada, unida, para que tenga un mayor impacto. A nivel de las agencias de viajes, efectivamente las agencias de viajes al interior de sus empresas están realizando unas revisiones de sus presupuestos de año. Es un momento para replantear con proveedores y contratos futuros la oferta del segundo semestre del 2020 e incluso la del 2021. Estamos hablando que las agencias de viajes pueden empezar a revisar cómo va a ser su marketing, cómo va a ser la generación de contenido para el segundo semestre de 2021, fortalecer sus mecanismos y estrategias online, llámese transaccional o simplemente la generación de contenidos en redes sociales. Si ya las tenían, actualizarlas; si no las tenían, fortalecerlas. Entonces aquí juega un rol importante, creo que lo mencionó también Marcial, el tema de la formación. Es el tiempo propicio para adquirir nuevas habilidades, para adquirir no solamente en adquirir conocimientos, sino también en la organización de nuestras actividades. Yo creo que el flujo de lluvia de información que nos llueve
trabajando de forma virtual se cuadriplica. Bueno, que sea eso una habilidad que adquiramos para obtener orden y ser más productivos. Y por último, en el tema de sostenibilidad y responsabilidad, pues estamos trabajando con el gobierno en los temas relacionados con los protocolos de higiene. Para salir al mercado vamos a tener que tener eso al día, eso hay que trabajarlo. ANATO está trabajando a nivel interno en fortalecer su portal todoslosdestinos.com, el cual nos va a permitir que esa oferta de las agencias de viajes esté con mucha más información acorde a esa tranquilidad que requiere el cliente. Entonces yo creo que basado en esos 4 puntos, esas son las acciones inmediatas que debemos trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, director ejecutivo de ANATO, doctor Julián Torres, por sus consideraciones y su amplio conocimiento y ese mensaje digamos, de técnico que le estamos dando a nuestros empresarios. Sebastián, no sé si nos puedas apoyar desde tu perspectiva, por favor, con la pregunta que hicimos. Bueno, Pablo, muchas gracias. Digamos que un poco de lo que también les voy a contar va alineado a lo que decían un poco con Marcela y Julián, van las acciones muy encaminadas así. Me uno a lo que dice Julián, hay ciertas cosas, sobre todo temas de flujo de caja o de alivios económicos que no van a estar, digamos, directamente en nuestras manos, en nuestras empresas, en nuestras funciones, porque dependen un poco más del gobierno nacional. Entonces, digamos que no me quisiera enfocar mucho por ahí, sino más en acciones que desde cada una de nuestras empresas, agencias o bares o restaurantes u hoteles, digamos que podamos establecer en estos días para la reactivación. La primera, pues suena un poquito simple, pero es más compleja de lo que es, y es en la medida de las posibilidades no preocuparse, sino ocuparse. Es decir, sabemos, digamos, que tenemos todos esta preocupación de los temas de flujo de caja, de los temas económicos, de los temas de los arriendos comerciales, de los temas de venta. Es completamente claro, pero digamos que la primera invitación que yo les haría es, con toda la oferta que tenemos hoy, no dejemos que esa preocupación sea al 100% de nuestros pensamientos diarios, sino en la medida de las posibilidades busquemos alternativas que nos permitan ocuparnos, que nos permitan establecer diferentes actividades en nuestras empresas, y así va saliendo. Digamos que puntualmente, acciones que yo veo, digamos que también un poquito los han comentado ellos, el primero y para mí más importante es el tema de la comunicación. O sea, de verdad tenemos que establecer una estrategia completamente clara de comunicación para nuestros destinos y digamos que para nuestra empresa asociada a ese destino. El destino a la final es el que nos va a permitir un poquito desarrollarnos. Y digamos que ahí la primera pregunta que yo dejaría para que todos y cada uno se hagan, porque sí, van a haber elementos de promoción, van a ser planes de promoción, como lo contaba Julián, con toda la fuerza necesaria, pero también necesitamos establecer nuestra estrategia, nuestra comunicación para que seamos un destino que la gente quiera llegar. Y para eso, lo que les dejo la pregunta es, ¿ustedes qué quieren que digan del destino o de sus empresas luego de pase el coronavirus? Que somos sosteniblemente alineados, que tenemos la norma técnica sectorial, que hubo pocos casos de coronavirus, que tenemos implementados diferentes mecanismos de salubridad en nuestra operación. O sea, es primero respondernos yo qué quiero que digan de mí, porque cuando yo sé qué quiero que digan de mí post-coronavirus, tengo completamente claro cómo establecer esa estrategia de comunicación alineado a las campañas que salgan, tanto la nacional como la que vemos hoy que sacan desde el viceministerio, con el fondo, con ProColombia, que es el de cuidémonos ahora para encontrarnos pronto. Pero también hay internacionales que también en algún momento la empezó con mucho hashtag ANATO, que es no canceles, aplaza, salvemos el turismo, perdón, soñemos el turismo. Entonces estar alineados, pero también estableciendo yo qué quiero. Donde también esa comunicación sea completamente positiva. Necesitamos establecer mecanismos que al turista le dé seguridad en visitarnos. De verdad, que sean mensajes muy positivos. Hoy estamos conectados todos a las noticias de cuántos nuevos contagiados hay, de qué nuevas medidas se dan. Y necesitamos nosotros desde esa industria que somos, como en algún momento me lo contaban, no sé si te acuerdas, Julián, en un ANATO de hace ya bastantes años, que somos parte de esa industria de la felicidad. Entonces también nosotros, por poner nuestro servicio de contarle a ese turista que hoy también está cautivo como nosotros en las casas, con positivismo que nosotros estamos trabajando para esperarlos, para que pueda disfrutar
de todos los lugares una vez esto termine y darles como ese espacio de tranquilidad. Cuarto, alinearnos demasiado al hecho que el gobierno nacional y el país nuestro fue uno de los primeros en tomar medidas de mitigación frente al coronavirus en Latinoamérica, y de pronto Marcela y Juan me dirán si estoy equivocado o no, pero entonces apoyarnos mucho en que Colombia como país, con esas medidas, con haber hecho cuarentena antes que cualquier otro país en cuanto a primeros casos de infección, sí, nos frenó en seco, como decía tu presidente Julián en algún momento, pero lo estamos haciendo ahora para que más rápido lleguemos a la reactivación. Entonces, apoyarnos mucho de verdad en ese hecho que nosotros como colombianos nos estamos protegiendo bastante para ser un país seguro como tal. Hacer que esas comunicaciones sean completamente transparentes, honestas, hablemos de cómo son los reembolsos. Ayer sale el decreto del gobierno nacional en donde permite que esos reembolsos se puedan prestar en servicios que cada uno tengamos. Entonces, apoyarnos en todos estos mecanismos que nos da hoy el gobierno, pero para hacer de verdad comunicaciones transparentes y positivas. Y ya lo que dicen pues mis compañeros, que estemos en redes, o sea, que mostremos nuestro producto y demás. Digamos que rápidamente otro que les digo es el momento también de apoyar y crear y fortalecer nuestros productos turísticos. Mirar cómo los que tenemos, si se están vendiendo, si se vendieron, si no se vendieron, cómo los puedo mejorar a través de esa colaboración que habla Julián, mirar innovaciones en el producto, nuevos aliados y sobre todo aprovechar este momento de por qué no crear ese nuevo paquete, esa nueva actividad, eso que siempre soñamos. Puede que no esté validada, pero sí por lo menos aprovechar el tiempo para desarrollarlo. En cuanto a los costos y flujos de caja, lo que yo les digo como actividades puntuales son dos. Fuera de buscar las líneas de apoyo que hoy está sacando el gobierno con la Colombia Responde, con las líneas de Impulsa y del fondo, con lo que tenga Colombia Productiva que ahorita les contarán, yo lo único el mensaje que les doy es háganlo por cada uno de ustedes, no dejen que se lo cuenten. Muchas veces con el tema de las redes sociales alguien dijo, no, a mí no me funcionó Bancoldex por la banca. No, cada uno haga su proceso y les irá. Y ya a nivel interior, sí, por favor, es un momento de optimizar mucho los costos y sobre todo de planear en la reactivación de aquí a diciembre del 2020 o de aquí al primer trimestre de 2021, cuánto deberían más o menos vender cada una de sus empresas para tener unos puntos de equilibrio, porque solo si yo tengo claro cuánto necesito vender, empiezo a establecer estrategias, porque si salgo a lo loco, después de 2 o 3 meses sin vender, podríamos entrar en una guerra de precios que no nos convendría en esa reactivación. Ahí lo que les digo es a los que tengan empleados, involucren mucho a sus empleados en el desarrollo de estas actividades, porque ellos también tienen la misma preocupación y seguramente van a establecer actividades. Finalmente, en lo que yo veo, evalúen posibilidades de sacar precios competitivos. Las personas económicamente también están golpeadas, entonces es ver, sin entrar en esa guerra de precios, cómo podemos de verdad salir con promociones, con esas ventas de voucher anticipados, cómo podemos vender ya para que lo disfruten en algunos meses, pero siempre con precios alineados un poquito a lo que se nos da. Sí, no va a haber turismo masivo, sí, digamos que la gente va a estar ahí un poco, pero si yo tengo claro cuánto voy a vender, puedo sacar estrategias de venta. Y finalmente, sí, me alineo completamente a lo que dicen mis compañeros, formación. Fórmense, mucha formación, mucho webinar, mucho foro, entre todos construimos colectivamente soluciones para esto y de verdad aprovechar el momento para ser más competitivos y para aprender de toda esta oferta que hoy tiene el mercado. Bueno, Sebastián, muchas gracias por sus comentarios. De hecho, estamos de acuerdo. Lo interesante es que estos espacios que tenemos, que estamos construyendo, articulado con ustedes, pues articulado con esas entidades que apoyan el sector, nuestro objetivo es ese, que este espacio no sea el único, que sean muchos más, inclusive después de este plan de contingencia y de aislamiento social, para seguir apoyando y formando nuestros empresarios, ¿sí? Ya por último, le vamos a dar paso a Juan Carlos Escobar.
de Fontur, quisiéramos también conocer desde el Fondo Nacional de Turismo qué nos pueden, digamos, ayudar o a construir ese camino que todos queremos para nuestros empresarios. Ok, no, muchas gracias. Creo que estamos muy de acuerdo con las intervenciones de mis compañeros que antecedieron la mía. Es sin duda un momento para reinventarse como sector, para revisar qué cosas estaban haciendo bien, cuáles no tanto y necesitan reforzarse. Es el momento para consolidar de nuevo el sector turismo como un eje dinamizador de las economías locales. Y pues esto quiere decir que igual dentro de todo este mal momento que estamos viviendo, pues se abre una ventana de oportunidad para repensar la industria turística y reconstruirla desde una visión más alineada con nuevos desafíos y con desafíos que la misma humanidad nos está mostrando. Temas ambientales, temas sociales, temas tecnológicos como este que estamos utilizando hoy. Es decir, en general es un cambio de comportamientos tanto de gobiernos, y insisto como en la pregunta anterior, como de operadores, como de entidades territoriales, como de los mismos operadores turísticos. Hay una palabra, y lo he dicho en otros espacios, que a mí me gusta mucho, y es la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de adaptarse positivamente a situaciones adversas. Y sin duda, el sector turismo siempre ha sido un sector resiliente, teniendo en cuenta que es un sector dinámico, que ha tenido cambios significativos a lo largo del tiempo y que ha encontrado la forma de siempre mantenerse vigente y adaptarse a lo largo del tiempo a los cambios que se le van presentando, tanto por factores internos como por factores externos. Entonces sí es el momento de repensar la industria, reconstruirla desde una visión diferente, es encaminar el sector a un cambio en los comportamientos, es comenzar a hablar de planificación estratégica. Sebastián hablaba de eso y yo creo que es algo bien importante como un mecanismo de reinvención del sector. Es el momento para que los actores de la cadena planifiquen sus negocios y la forma en la que la coyuntura actual los está golpeando y la forma en la que podemos salir de esta situación. Creo que es importante también, como lo decía otro de mis compañeros, enfocarse en el tema de la comunicación, es decir, no romper ese flujo de información que se tenía con los clientes o con los posibles clientes, un tema de fidelización. Obviamente, sí tenemos que pensar en cambiar el mensaje, pues derivado de una coyuntura actual que estamos viviendo. No se pueden seguir mandando los mismos mensajes como si no estuviera pasando nada, como si esto no hubiera afectado tanto al sector como a su misma empresa, sino es más bien encaminados a recordar que ustedes como empresarios, que nosotros como sector seguimos acá, seguimos cuidando nuestros destinos, seguimos fortaleciendo los procesos internos para la recepción del turista, estamos para ofrecerle mejores alternativas y posibilidades turísticas una vez acabe la pandemia, etcétera. Es importante pensar en reactivar en primera medida el turismo interno, y yo creo que también Sebas lo comentaba y alguno de nuestros panelistas, pero pues entendiendo nosotros como Fontur de qué manera lo vamos a hacer primero, o sea, de qué manera las regiones van a comenzar a consolidar para que después nosotros efectivamente podamos llegar a apalancar una vez el proceso digamos, los procesos se activen. Es nosotros cómo podemos apalancar esas iniciativas, pero pues para apalancar iniciativas tenemos que tener como esa información que viene del territorio, de esa repensada que ustedes hicieron de manera interna, para efectivamente nosotros entrar o poder entrar a hacer nuestro trabajo. Porque los turistas ahora quieren un turismo diferente. Ustedes no pueden llegar con los mismos paquetes, no pueden llegar a ofrecerles las mismas cosas que ofrecían en los destinos. O sea, ahorita el turista quiere cosas distintas. Lo decía Marcela, temas de estar alejado, inclinado más hacia un turismo de naturaleza, algo hacia un turismo rural, a vivir nuevas experiencias que les permitan también como zafarse de todo lo que ha sido esta cuarentena. Y pues
nosotros desde Fontur lo acompañaremos desde nuestra campaña nacional. Yo voy obviamente haciéndole modificaciones y en la última pregunta pues hablaremos más del tema específico de las acciones puntuales que se están desarrollando, pero para hacer eso sí necesitamos de esos insumos de las regiones que nos permitan saber a qué le vamos a apuntar. O sea, no es hacer una promoción por hacer una promoción, sino es hacer una promoción que efectivamente nos permita reactivar el sector. Es hacer una promoción apuntándole a temas de sostenibilidad, es hacer una promoción vendiéndole la idea a las regiones de que cada uno de nuestros proyectos, los viajadores ahora se van a preocupar más por cuidar los destinos y no por sobrepobrarnos, por proteger el medio ambiente, por tener medidas de protección frente a esta pandemia o futuras pandemias que puedan llegar. Frente a explorar de manera responsable nuevas experiencias. Entonces yo creo que el trabajar de la mano, y lo decían al principio, el trabajar de manera articulada, sí nos va a permitir que podamos pasar este trago amargo pues de una manera muchísimo más rápida. Lo decía también Sebastián, es tiempo de revisarse internamente, de revisar presupuestos, planes de acción, de definir qué cosas están en capacidad de hacer como empresarios, o sea, hacer temas de rediseño, creación de nuevos paquetes, y cuáles definitivamente no les dan los números y cuáles tendremos que rediseñar y de pronto esperar un poco a que el sector se consolide más para volverlos a sacar. Entonces este momento es el momento para hacer ese tipo de ejercicios. Y por último, creo que aprovechando este tipo de espacios virtuales que se están abriendo desde diferentes actores, es muy importante apostarle al tema de la formación. Es el momento para que los empresarios y los colaboradores y digamos todos los actores del sector aprovechemos los cursos que siempre han querido hacer y nunca se ha podido. Esto lo que nos va a permitir es que tanto el destino como las empresas salgan reforzadas y se mejore la profesionalización del sector y pues las habilidades técnicas locales que nos permitan brindarle una mejor experiencia al turista pues cuando llega a nuestro territorio. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos, nuevamente desde Pamplona, también acompañando esta gran iniciativa de manera conjunta con los gremios, con la Cámara de Comercio de Cúcuta, y han sido pues muy pertinentes esas intervenciones, esos puntos de vista de cómo afrontar precisamente esta crisis y cómo será ese proceso de recuperación. Finalmente, queremos que ustedes nos ayuden a compartir como ese mensaje al sector turístico, teniendo en cuenta esos temas claves por donde debemos empezar a trabajar desde el sector. Lo que decía en este momento Juan Carlos es muy cierto, teniendo en cuenta que el sector es resiliente, es dinámico, que ha encontrado diversas maneras de mantenerse vigente y adaptarse a lo largo del tiempo. En este momento encontramos quizá del mayor reto, porque lógicamente es algo que no esperaba el sector. De tal manera que en este momento tenemos que empezar a salvar ese turismo, también como lo manifestaba Julián, Sebastián, Marcela nos daba un dato muy importante de esa gran cantidad de turistas, de personas que viajarían una vez podamos salir de esta crisis. Y yo creo que eso nos obliga a ir pensando en cómo tener ese sector hacia lo social, hacia lo comunitario, pensando en todas las medidas de bioseguridad, etcétera. Pero ¿cuáles serían específicamente esos temas claves por dónde empezar y que nos sirva ese aporte de nuestros panelistas para brindar precisamente ese mensaje al sector turístico? Iniciaríamos en esta tercera ronda con el doctor Julián Torres, por favor. Perfecto, no, yo acá simplemente voy a dar unas recomendaciones generales porque creo que en términos generales mis compañeros también han abordado el tema y simplemente es como cuatro mensajes importantes. Primero, el turismo tiene la característica de generar el desplazamiento físico. Entonces, obviamente, dentro de los puntos de reactivación, la conectividad tiene que estar en esas prioridades. Conectividad aérea, conectividad terrestre, recuperar lo perdido, ser competitivos, y eso es un punto de partida. A nivel empresarial, todo el tema relacionado con la reorganización de las empresas, revisión de costos, revisión de la estrategia, revisión de proveedores. Estoy seguro que con toda esta coyuntura las empresas se han dado cuenta de
cosas que tenían y no necesitaban, y cosas que no tenían que las van a necesitar más que nunca. Entonces, la reorganización es fundamental. 3, la oferta de valor. La oferta de valor es clave de cara al cliente. ¿Qué requiere ese cliente que va a ser único que me compre a mí? Y replantear la oferta de valor es fundamental. Y 4, la innovación. Yo creo que siempre en los periodos de crisis es donde surgen las mejores innovaciones. Cuando han habido guerras, cuando han habido epidemias, cuando se han presentado obstáculos de esa magnitud, la innovación juega un papel fundamental porque es pensar fuera de la caja y obtener soluciones distintas a lo que tradicionalmente había hecho. Yo creo que es una invitación para hacer un ejercicio serio de reinventarse y yo a veces cuando hablo de reinventarme no solamente estoy hablando de un producto, a veces simplemente es parte de un proceso. Y creo que mencionadas esas 4 cosas, hay algo que no podemos dejar de lado, y es que nos hemos dado cuenta que cuando tiramos cada uno para un lado distinto, cuando predominan los individualismos, no tenemos el mejor resultado. Este es el mejor momento para unirnos, para ser gremialistas, para articularnos entre entidades y que los roles en los que estamos cada uno jueguen un papel importante para la recuperación. De lo contrario, nos recuperaremos, pero será más lento que nunca. Creo que este tema de estar encerrados, este tema de ver una medida que en pleno siglo XXI pensábamos que no iba a pasar y que en muchos casos o estamos distanciados de algunos familiares o en algunas personas que tenemos personas fuera de las ciudades o del país, hace que más que nunca se valore el tema humano, el tema familia, y eso está muy relacionado con los viajes. El tema de experiencias, el tema familia, va a ser un tema al que le podamos apostar como sector turismo para que sea parte de la recuperación del sector. Y nada, no me quiero ir sin antes darle un saludo muy especial a mis agencias que se encuentran en Norte de Santander, a Caribes Tours, a González Tour, a Nortour, a Overturismo Internacional del Oriente, a Pinto Tours, a Planes Turísticos, a Universo Traveling, a Viajes Cúcuta, a Viajes Dakar y Viajes Jumbo. Un saludo muy especial que sé que están conectados en este momento y que les mandamos un saludo muy especial desde ANATO Nacional en el marco de este importante foro organizado por la Cámara de Comercio de Pamplona y la Gobernación de Santander. Muchísimas gracias. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. Bien importante ese mensaje. Creo que nos llega completamente a los diferentes sectores que tienen interacción con el turismo. Para continuar con esa misma pregunta y ese mensaje que le damos al sector turismo, le damos el paso a Sebastián. Sebastián, desde ese punto de vista de la asesoría y consultoría, ¿qué le diríamos a nuestros empresarios? ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son los temas claves? ¿Y cuál es ese mensaje que le damos? Bueno, Carlos, nuevamente, pues muchas gracias y digamos que por este espacio y por esta enriquecedora conversación. Creo que para mí también lo que mencionan Julián, Marcela y Juan Carlos, pues me sirven bastante personalmente. Entonces, pues extenderles también una felicitación por todo lo que nos han venido contando. En cuanto a temas claves, digamos que yo podría ver, digamos que 4 ejes o 4 actividades para, digamos, que empezar a mitigar las crisis en los destinos. Digamos que el primero va un poquito con lo que hemos venido hablando y se llama coordinar, o sea, coordinación completa, que a nivel de esos flujos organizacionales, de comunicación, de estrategias, a nivel gubernamental, a nivel de prestador de servicio, pero también a nivel de comunidad, siempre alineado con gremios y cámaras de comercio, pues todos de verdad establezcamos una coordinación de un flujo eficiente de lo que está pasando, de lo que queremos y de lo que va a pasar. Eso por un lado. Y que también en esa coordinación, y esto ya es un caso muy puntual para los prestadores de servicio, que de verdad fortalezcamos o creemos, eso depende de la condición de cada destino en el que veamos, las verdaderas redes temáticas de turismo. Es el momento real de empezar a hablar, que esto no es un tema nuevo, esto es un tema que viene desde hace muchos años. Julián me corregirá en varios anatos que hemos hablado de redes temáticas de turismo para los destinos. Entonces no es un tema nuevo,
pero sí es el momento importante para realmente establecerlas, porque siempre se nos quedan un poco en conversaciones, en teorías, en que digamos que se nos vuelve la mejor manera de establecer al interior de nuestro país ese famoso multidestino para ser competitivos en el país. Pues nada, es el momento real de que esas redes temáticas de turismo se establezcan. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma preocupación, todos tenemos en mayor o menor medida esas dificultades de venta o de empaquetamiento o de alineación en pro del desarrollo y de mejoramiento de lo que yo hoy tengo para ofertar. Entonces, es una oportunidad de oro para de verdad empezar a eliminar un poco esos recelos o eso que vemos mucho en nuestro sector, donde no opere usted esa ruta porque esa ruta es mía. Es también empezar a dejar un poco de lado esos egocentrismos sobre los desarrollos de paquete, crear esas rutas y redes temáticas. Y ahí yo simplemente les diría una tareita más de las que me gusta dejar, y es de verdad, estoy completamente seguro que todos los que estamos conectados acá, no solo los afiliados a NATO que nos contaba Julián, no se conocen entre ustedes mismos. Entonces, si entre ustedes mismos no saben cuál es la oferta real que tienen mis destinos, yo cómo genero esa red temática y yo cómo genero de verdad esa oferta alineado a lo que nos decían Juan Carlos y Marcela del cambio de turismo. Entonces, vuelvo y les digo, coordinación a todos los niveles, a nivel de comunicación, a nivel de lo que está pasando, pero es el momento también para entre prestadores hacer redes temáticas de turismo, y les aseguro que con una tarea de al menos conocer solo de esta lista 2 personas más van a encontrar innovación para sus quehaceres, y ahí tiene que ser muy liderado de las cámaras que nos presentan. ¿Para qué? Para que haya realmente una colaboración, sin el establecimiento de esos egocentrismos, sino de verdad estableciendo nuevos mecanismos de negociación, volver, no sé, al trueque si es del caso, o al intercambio de transferencia de conocimiento, o a cómo enriquecemos entre 2 personas un paquete o una estructura que tengamos. Tercero, fundamental, necesario, y perdón que haya sido como tan redundante en este tema, la estrategia de comunicación. Un destino se puede desarrollar y se reactiva con un periodo más corto si tiene una estrategia clara de comunicación que después vaya a un plan de promoción, no solo ayudado por Fontur, por los gremios, por lo demás, pero yo tengo que saber qué quiero comunicar. Finalmente, en estos temas claves de mitigación o reactivación, yo les diría que hay que tener un tema de compromiso. Y en ese tema de compromiso tiene que estar muy establecido el caso de que todos podemos aportar. Esto no es un tema de quién más tenga flujo de caja, o quién más sea más experto, o quién tenga más empleados, o quién tenga más rutas, o no tiene nada que ver eso. Las crisis siempre van asociadas a la condición de seres humanos. Entonces, como seres humanos, todos a esta crisis de coronavirus en turismo lo podemos solucionar, pero tiene que haber un compromiso y sin desgaste. El que quiera hacer parte de la solución, el que quiera proponer alternativas, bienvenido sea. Digamos que finalmente, como me contabas, Carlos, un mensaje final que me gustaría dejarles a todos, son 4 temitas muy puntuales. Uno que ya los han dicho todos mis compañeros, y es el tema de la resiliencia en turismo. Nuestro sector es tan antiguo como la humanidad. Desde tiempos anteriores la gente viajaba, la gente conocía, sea por comercio, y la gente antes viajaba. Hoy no podemos viajar, pero seguramente después de esta pandemia la gente va a seguir viajando. Entonces, nosotros somos un sector completamente resiliente e innovador. ¿Y qué de esta pasamos? Esta pasamos. El segundo, digamos que para los que me conocen saben que yo soy un firme convencido que el turismo es el futuro del país. Lo era antes de coronavirus, lo sigue siendo ahora y lo va a ser después. Porque eso me entra un tercer mensaje que los quiero decir final, y es también un llamado un poquito a las entidades territoriales y a las cámaras y a todas aquellas instituciones que tengan hoy unos presupuestos, digamos que más o menos fijos, y es: el turismo va a ser, sin temor a equivocarme, el motor de la recuperación económica del país. ¿Por qué? Porque nuestro sector es ese que es transversal y apoya otras cadenas productivas, y a través del turismo, y lo ha demostrado la historia, si bien nos ha golpeado mucho, yo no estoy tanto que vamos a ser el último sector en recuperarnos, no, vamos a ser uno de los sectores claves en esa recuperación,
obviamente bajo unos mecanismos especiales, pero vamos a hacer ese motor de recuperación. Entonces, pero para poder ser ese motor de recuperación, el llamado que les digo a ustedes, entidades, es, sé que es un momento en donde hoy estamos invirtiendo en salud, en mitigación, en equipos, en respiradores, y eso está bien, pero no nos olvidemos del turismo. Si tenemos 100 pesos de presupuesto, gástense 95 en lo que haya que hacer de salud, pero debemos hacer un 5 pesos o lo que estén en capacidad para invertir en turismo, para apalancarse con Fontur, para apalancarse con los gremios, para apalancarse con Colombia Productiva o con cualquier otra entidad que puedan, para invertir en turismo, porque es que nuestro sector es tan benévolo y tan agradecido que todo lo que se invierta se recupera con creces. Entonces, sin temor a equivocarme, vamos a hacer el motor de esa recuperación económica, pero desde ya tiene que haber una inversión. No tiene que ser a grandes montones de inversión porque sabemos el momento coyuntural que estamos. Pero esto es un mensaje para las instituciones públicas y aquellas que tengan como presupuestos fijos, porque sabemos cómo estamos a nivel de prestación de servicio o prestadores de servicio, pero sí, por favor, alcaldías, cámaras, saquen un pequeño presupuesto si sabemos que están con el tema de coyuntura y apóyense de los gremios, apóyense de Fontura, apóyense de Colombia Productiva, vamos para el caso que estamos ahí, porque es el momento de invertir, vamos a hacer el motor. Y finalmente, digamos que el último mensaje les digo, digamos que un poquito amarrado a la primera pregunta que nos hicieron de oportunidades, y es, no nos olvidemos que los viajes turísticos no inician cuando yo llego o pongo los pies en el destino, sino que inicia desde el deseo o desde el imaginario de los turistas en casa. Entonces, al estar hoy todos conectados, aprovechemos, mandémosles, en cuanto a lo que decía Juan Carlos de fidelización de clientes, a los que ya saben cuál es nuestra calidad de servicio, mandémosles un correíto, si tenemos el correíto, mandémosles temas de paisajes que hoy el mundo está respirando, paisajes para que quieran venir o para que quieran volver. Es decir, invitemos a todos a que se imaginen querer estar en Norte de Santander hoy, para que cuando mañana salgamos del aislamiento preventivo quieran llegar. Gracias, Sebastián. Excelentes recomendaciones, aportes, conocernos entre nosotros mismos, clave para el desarrollo de lo que se vendrá para el sector turístico. Esas redes temáticas de turismo son supremamente claves. Y algo bien importante de anotar frente a ese reconocimiento del sector, que debe ser el motor de recuperación de la economía y que jalone a los demás sectores. Es bien importante verlo desde ese punto de vista, que sin lugar a dudas tendremos un rol bien importante dentro de ese proceso de recuperación. Doctor Juan Carlos Escobar, desde Fontur, ¿qué nos podría decir en torno a esos componentes claves y precisamente ese mensaje que le damos hoy al sector de turismo de nuestra región norte santandereana? Vale, muchas gracias. No, yo tengo básicamente 3 componentes claves y quiero terminar pues, con el mensaje y un poquito con las medidas que se están tomando desde el gobierno nacional. El primer factor es pues, el factor económico. Creo que esta etapa de cuarentena ha diezmado la capacidad adquisitiva de mucha gente, sobre todo la que no cuenta con un trabajo estable y ha dejado de recibir dinero. Entonces, al momento de salir, querrá, además pues, de un destino diferente, también un destino que sea económico. Y yo creo que pensando en eso, pues será uno de los puntos claves que nos permitirá reactivar el sector. El segundo es el tema de los destinos seguros y sostenibles. La seguridad y la salubridad van a ser de ahora en adelante sin duda uno de los temas que serán prioridad para los turistas. La cuarentena, lo difícil de la situación por la que estamos pasando, ha dejado a las personas secuelas importantes que van a tener en cuenta al momento de organizar un viaje y de escoger un destino. Por eso los lugares que cuenten con políticas más fuertes en relación con temas de sostenibilidad, de salubridad, pues tendrán, digamos, un plus frente a otro tipo de destinos. Esta situación también nos ha dado la oportunidad de que el planeta nos hable, lo decía también en otro espacio, y ver la forma en la que el planeta, la misma naturaleza se está expresando, pues nos tiene que dejar a nosotros algo, ver cómo los animales han vuelto a salir, una cantidad de fotos por redes sociales de cosas que hace mucho tiempo no veíamos. Entonces ver esas manifestaciones naturales creo que sí ha dado en diferentes lugares del mundo, nos tiene que hacer pensar que el turismo debe ir caminando a ofrecerle al turista una experiencia responsable con nuestro planeta.
Y en tercer lugar, pues el tema de la promoción, que es fortalecer la imagen del destino, dándole un toque diferenciador. Yo creo que este momento para encontrar cuál va a ser el toque diferenciador que tengan los destinos es muy importante. Programas de refidelización de los clientes, es el momento de que se reinvente como negocio, como empresa, la forma en la que estamos comunicando y promocionando nuestro destino, también incluso desde las entidades territoriales, y pues unido a la forma, a los paquetes que como empresarios están vendiendo a los turistas. El tema de redes sociales también digamos, es el momento para comenzar a impulsarlo, pues porque las dinámicas van a ser diferentes. Y quiero terminar pues contándoles un poquito desde el Gobierno Nacional qué se ha hecho para tratar de mitigar, haciendo una aclaración inicial en dos sentidos. El primero es que pues esto es una situación que nos cogió a todos por sorpresa, y que si ustedes mismos se han dado cuenta, las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional se han ido construyendo y han ido variando y se han ido cambiando de acuerdo a las necesidades y al mismo impacto que han tenido, pues porque hay algunas que han tenido un impacto alto y hay algunas que no, entonces se han ido reformulando y seguramente esto va a estar pasando. Por esto este tipo de espacios en donde hablamos con las regiones y estamos en comunicación directa con las regiones nos permiten también llenarnos de insumos para revisar esas estrategias que se están implementando. Entonces, hablar del aplazamiento de la presentación del pago de contribución para fiscal para el segundo semestre del año, que les va a permitir a los actores del sector turismo pues tener un flujo de caja mayor, desde Fontur estamos acelerando los pagos por facturación de los proyectos que están en ejecución para lo mismo, pues para mitigar el impacto negativo y generar flujo de caja. La renovación del Registro Nacional de Turismo, pues que se debía realizar durante el primer trimestre de este año, por la emergencia se estableció como nueva fecha para el 3 de julio. Y acá quiero hacer un paréntesis para que también en las regiones lo tengamos en cuenta, y es en relación, digamos, con el apoyo que se pueda dar de parte de Fontur, y es que esta situación pues también nos ha tocado a nosotros en el tema de los recursos. El Fondo Nacional del Turismo lo nutren recursos fiscales y parafiscales. Los recursos fiscales es todo lo que le entra por Impuesto Nacional del Turismo, que en este momento pues no tenemos, pues porque no están entrando turistas al país. Y los recursos parafiscales pues son los que recibimos por los pagos que ustedes como empresarios hacen trimestralmente, y en este momento tampoco estamos recibiendo ese tipo de recursos. Entonces pues nos estamos un poquito baneando con los recursos que teníamos del primer trimestre, y nos toca revisar también de qué manera podemos lograr nuevas fuentes de financiación para que al fondo le llegue plata. Y ahí es muy importante desde las entidades territoriales y los mismos empresarios hacer un proceso de priorización, porque plata para todo no va a haber. Entonces realmente alcanzar a dilucidar los proyectos que puedan tener un impacto alto es muy importante en el momento en el que esto se reactive, porque seguramente a esos son los que se les darán prioridad. Pues la campaña de ProColombia que ustedes han visto de Cuidémonos Ahora para Encontrarnos Pronto. Nosotros estamos también reforzando el tema de la campaña Compra lo Nuestro, que pues, en esta iniciativa centra, digamos, su eje de actuaciones, las alianzas comerciales digitales entre empresarios de todos los sectores para fortalecer procesos de oferta y demanda y de consumo interno. Las dos líneas de las que hablaba también alguno de mis compañeros de Bancoldes, la de Colombia Responde y Escalamiento Empresarial. Ayer el ministro y el presidente hablaban pues, de las líneas que se están abriendo con el Fondo Nacional de Garantías. Una primera línea se encargará de cubrir el 90% de las garantías para las MIPYMES con dificultades en el pago de las nóminas, y la suma total de esa línea es de 12 billones de pesos. Una segunda que va a permitir pues asegurar que las nóminas de todos aquellos empresarios que estén defendiendo los contratos laborales reciban el apoyo correspondiente, y lo importante es que es el Fondo Nacional de Garantías el que le va a dar esa garantía al banco de primer nivel para que efectivamente se hagan los desembolsos, que eran, digamos, los inconvenientes que estábamos teniendo con algunas de las líneas de Bancoldex, pues porque los empresarios acudían y al ser un actor de riesgo, las bancas no estaban prestando el dinero. Otra línea que se enfocará a la financiación del capital de trabajo de las MIPYMES, en el que se incluye aspectos como el pago de proveedores, infraestructura, gastos de productividad, y esa línea
si la memoria no me falla, creo que tiene un monto de 3 billones de pesos, me corregirán si me estoy equivocando, pero estoy casi seguro. Y temas como el alivio también en el pago de nóminas, pues anunció que se suspenderán, ayer se anunció que se suspenderán por 2 meses los aportes que se hagan al sistema pensional de Colombia, pues para que los empresarios tengan también un flujo de caja mucho mayor. Entonces ahí termino y pues en relación con el mensaje para el sector, yo creo que, insisto en la palabra que me encanta de la resiliencia, siempre va a tener oportunidades de mejora. Hoy más que nunca es necesario que trabajemos de manera articulada entre todos los actores de la cadena, caminando todos para el mismo lado, identificando las sinergias que podemos potencializar, trabajando de manera conjunta entre el gobierno y las entidades territoriales, el gobierno y los empresarios y las entidades territoriales y los mismos empresarios entre sí. Creo que si trabajamos de la mano de esta salimos juntos. Entonces, pues el mensaje es seguir trabajando de la mano con todos los actores de la cadena, identificar, digamos, las necesidades que del sector y estar también pendiente de los anuncios que está dando el gobierno nacional todos los días, cosas que vienen como el tema de los subsidios para los guías de turismo. Creo que eso lo anuncia hoy el presidente, pues el decreto ya está, pero pues la metodología la anunciará hoy en la locución presidencial. El proyecto que ayer Raquel Garavito, la presidenta de Fontur, habló de por los que nos cuidan, que les va a permitir a los, digamos, a los hoteles que las personas que están todo el tiempo en contacto con el COVID-19 puedan alojarse en un sector cercano a las clínicas, a las IPS. Entonces, esos anuncios, digamos, a diario hay que estar muy pendientes para ver de qué manera le pegan a nuestro sector en nuestro departamento. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos. Un mensaje bien importante también el que nos da. Y para cerrar esta pregunta, le damos el paso desde Colombia Productiva a Marcela Uribe para que también nos dé esos temas claves, esa priorización y ese mensaje al sector turístico. Marcela, desde Colombia Productiva. Gracias, Carlos. Bueno, acá yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho estos expertos en turismo. Quiero resaltar como unos puntos que considero muy claves. El primero es trabajar en el desarrollo de productos para el mercado local y nacional, teniendo en cuenta que estos serán los primeros en recuperarse. Y muchas agencias, digamos, tienen paquetes muy enfocados al internacional, ya sea emisivo o receptivo. Entonces yo creo que es muy importante enfocarnos en este mercado nacional. En segundo lugar, creo que es importante crear estrategias que respondan a las tendencias, al nuevo turista, al turista más responsable. Como les decía, un turista que busca alejarse de las grandes aglomeraciones, modelos de consumo sostenible y responsables, como es sostenibilidad, economía circular, eficiencia energética, buenas prácticas de calidad. Que por ejemplo estas son líneas que tiene el programa de fábricas de productividad, del cual ya les voy a contar un poquito. En tercer lugar, creo que es importantísimo invertir y trabajar en la transformación digital de las empresas, promover las capacidades de los empleados en transformación digital. Y por último, creo que es fundamental trabajar en medidas de limpieza y seguridad, como lo mencionaba Juan Carlos. Pues creo que es importantísimo recuperar y darle confianza al viajero. Y bueno, pues también les voy a contar muy rápido qué estamos trabajando desde Colombia Productiva. En primer lugar, en este momento pues estamos realizando diferentes webinars para compartir conocimientos, casos de éxito, contenidos. La idea de esto es que podamos replicar buenas prácticas, revisar qué están haciendo algunos empresarios y tener como unos espacios para compartir. Esta tarde tendremos una en donde nos contarán una iniciativa que se llama Salvemos Travel. Están muy invitados a participar. Le estaré enviando el link a Pablo para que se los haga llegar. También tenemos la sección Capacítate dentro de la página de colombia.travel, que es el servicio virtual y gratuito de capacitaciones que ofrece Colombia Productiva
para que los empresarios mejoren la productividad estando en la casa. Hay disponibles más de 40 conferencias en video. Estas son brindadas por expertos para dar a conocer como las metodologías que los empresarios necesitan en temas de calidad, competitividad y fortalecer las capacidades. También todos los webinars que estamos haciendo sobre turismo quedarán acá montados, entonces los invito a que se metan a la página. Por otro lado, tenemos el programa de fábricas de productividad, que es el que les estaba mencionando y en el que Julián mencionó en algún momento. Este programa, digamos, consiste en asesorías o consultorías para los empresarios. Son unas consultorías de 80 horas en diferentes líneas como las que les estaba mencionando, pero ahí tenemos sostenibilidad, economía circular, eficiencia energética, calidad, logística, productividad operacional, productividad laboral, estrategias de comercialización, líneas claves y súper importantes para esto que se viene en el sector turismo. Son líneas en donde las empresas deberían estar preparados. Los costos de estas asesorías pueden estar entre 2.100.000 y 3.300.000 dependiendo del tamaño de la empresa. Son consultorías para pequeñas, medianas y grandes empresas. Las micro no están acá, pero estamos revisando qué podemos hacer con las micro, pues debido a que tienen una estructura diferente y también pues la intervención debe ser diferente. Como les decía, son consultorías de 80 horas en donde el empresario define con un gestor de la Cámara de Comercio asignada cuál va a ser la línea de intervención y el proceso puede durar entre 4 y 6 meses dependiendo del acuerdo al que el empresario llegue con el extensionista. Es importante mencionarles que las personas que estén interesadas en ser consultores o extensionistas también se pueden inscribir a través de la página de Fábricas de Productividad y deben cumplir unos requisitos para quedar inscritos en esta base de datos. Los empresarios pueden elegir al extensionista de la lista que les da el gestor, pues entonces con esto se aseguran de que les asignaron al consultor pues en el que estaban interesados o alguien muy experto en lo que quieren mejorar. Por otro lado, tenemos la convocatoria SENA Innova, que apoya la sofisticación e innovación al interior de las empresas. Se financian hasta 200 millones por empresa con una contrapartida del 50%. Hay un acompañamiento en la formulación del proyecto. Mañana salen los términos y a partir de mañana se empiezan a recibir proyectos. Los invito a que se metan a las convocatorias que están en la página de Colombia Productiva. Ahí pueden ver todos los detalles de SENA Innova. Yo creo que es muy buen momento para los empresarios que puedan, digamos, contar con esta contrapartida, aprovechar este tipo de oportunidades. Por último, les cuento rápidamente porque ya Juan Carlos les comentó, Compra lo Nuestro, que es la red social del gobierno nacional liderada por Colombia Productiva, que conecta proveedores y compradores para facilitar el comercio. Es completamente gratuita, digamos que la plataforma tiene 3 objetivos principales. El primero es conectar el punto de encuentro entre las empresas para acercar la oferta con la demanda. En segundo lugar, capacitar, consejos para mejorar los negocios, tendencias, oportunidades, cursos en línea. Y por último, financiar, y es acá donde tenemos oportunidades de crédito a través de bancos aliados. Digamos que acá no se asegura el crédito, pero sí es el vínculo para llegar a estos bancos aliados a través del diligenciamiento de unos formularios. Esta plataforma está conectada con la plataforma del BitConnect Americas, lo que nos da un acceso a más de 190 países en el mundo y más de 65.000 empresas. Entonces los invito a que se inscriban porque es completamente gratuito. Bueno, y por último, dar un pequeño mensaje al sector turismo y es, de esta crisis tenemos que salir más preparados que nunca, repensar en lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo, pensar en el impacto que estamos mejorando y cómo ser más competitivos y productivos tanto a nivel nacional como internacional. El sector turismo se ha recuperado de todas las crisis en tiempos pasados y esta no será la excepción, así que va a depender de todos, del trabajo, del esfuerzo y como han mencionado, digamos, de ese
trabajo en equipo y la articulación público-privada para que salgamos de esto. Gracias, perfecto, Marcela, muchísimas gracias, muy amable por esos aportes tan valiosos frente a todos los temas de sostenibilidad, transformación digital, recuperación precisamente de la confianza, tal como lo han expresado los invitados, y ese componente, pues ese gran portafolio también que tiene el gobierno nacional precisamente para que el sector lo pueda utilizar. Hay una serie de programas bien interesantes, que es la invitación que también le hacemos al sector para que exploren esos programas y lógicamente saquen ese beneficio que estamos esperando en este momento. Ahora vamos a hacer un cierre con nuestros invitados. Vamos a pasar a las preguntas que las personas que nos han acompañado como participantes han desarrollado. Hemos seleccionado aleatoriamente algunas de ellas y las vamos a dirigir a los diferentes panelistas para que nos den su apreciación frente a esa inquietud que se tiene por parte de los participantes. Una de ellas es la siguiente, y mencionan acá que hay una serie de dificultades para el acceso a la financiación. Dice que las entidades financieras le están prestando recursos a los empresarios del sector turístico. ¿Cómo se podría financiar esos gastos siendo que actualmente no hay flujo de caja? ¿Cuál sería como esa recomendación y ese aporte que nos puede dar desde Fontur el doctor Juan Carlos Escobar? Hola, ¿cómo están? Como les comenté, pues desde el Gobierno Nacional se han ido reformulando diferentes líneas de crédito para que los empresarios del sector turismo puedan tener acceso pues a créditos en una menor cantidad. Dos de las que ya creo que han hablado y pues voy a hacer mención son las líneas de Bancoldex, dos líneas de crédito, una que se llama Colombia Responde y otra que se llama Escalamiento Empresarial del Sector Turístico. Colombia Responde pues es un cupo inicial de 250.000 millones. La línea tiene dos enfoques. Una es apoyar el capital de trabajo nuevo pues para que se pueda afrontar con algo de liquidez todo el proceso de reactivación de los empresarios y del sector y se puedan materializar estrategias en ese sentido de fortalecer las empresas pues para que puedan seguir operando. Y pues, el tema de la sustitución de pasivos, lo que les permite la consolidación de pasivos y recomponer los pagos de los créditos que puedan llegar a tener. La de escalamiento empresarial, que es un cupo inicial, bueno, ahorita no recuerdo el monto, creo que eran 35.000 millones, 40.000 millones, no lo recuerdo bien, que para esto pues, es indispensable contar con el RNT, tiene un periodo de gracia de 3 a 4 años. A través de esta línea se pueden financiar necesidades de crédito que permitan cubrir costos y gastos de operación, así como la educación y capacitación del talento humano. Adicionalmente se está trabajando, que ese todavía no ha salido, en un proyecto de la mano con Impulsa y el Banco Agrario de Colombia, en donde se está diseñando una línea de crédito para micro, pequeños empresarios y emprendedores enfocada al sector agro y al sector turístico, pues teniendo en cuenta que el Banco Agrario va a estar ahí metido. Con esta herramienta lo que se busca es que los emprendedores puedan acceder a recursos económicos hasta por 70 millones, teniendo un plazo de pago de hasta 3 años para cancelar y un periodo de gracia de 12 meses. Y un poquito, pues de pronto respondiendo a la pregunta de la persona, lo que yo les contaba del Fondo Nacional de Garantías que anunciaron el día de ayer y pues que debe estar formalizándose en estos días es las nuevas líneas que sacó el Fondo Nacional de Garantías en donde se encargará de cubrir. Esto salió a raíz de muchas reuniones con los diferentes gremios, en donde el gobierno nacional hizo un esfuerzo muy importante para alcanzar a cubrir el 90% de la garantía para las MIPYMES que tengan dificultades de pagos en sus nóminas. Entonces, esta garantía del 90% le va a permitir a esas MIPYMES poder acceder a los créditos y tener la garantía, digamos, para los bancos de que efectivamente sí les van a poder prestar el dinero, pues porque la garantía ya la va a dar el gobierno nacional y no directamente la empresa. Esa es una línea que está abierta hasta por 12 billones de pesos. Y la otra de la que anunciaron ayer es la de financiación del capital de trabajo
también para MIPYMES, en donde está enfocado un poquito más al pago de proveedores, a los temas de infraestructura que se tengan que revisar y los demás gastos de productividad, que también tienen una garantía. El porcentaje no lo sé, creo que es del 70%, y el monto de la línea corresponde a 3 billones de pesos. Digamos, esos son los alivios que hasta este momento pueden revisar los empresarios para poder acceder a líneas de crédito que les permitan reactivar sus empresas, o pues en este momento digamos que es una de las inquietudes más comunes y más álgidas que tienen, es la relacionada pues con el pago de sus nóminas. Digamos, esto está enfocado directamente al pago de las nóminas, teniendo en cuenta pues que el gobierno quiere hacer un esfuerzo importante para que las empresas no comiencen a recortar las nóminas pues debido a toda esta situación del COVID-19. Bueno, continuando en esta ronda de preguntas y ya para cerrar, otra de las inquietudes que nos muestran nuestros participantes o los asistentes en este webinar es una consulta que va muy puntual o va directamente a Colombia Productiva, Marcela. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se podría iniciar de nuestro departamento un programa de innovación, dadas las recomendaciones que nos daban ustedes, y cambios de modelo de negocios para este sector? Bueno, pues de acuerdo a los programas que tenemos, dependiendo de lo que necesiten, no sé si la pregunta me la están haciendo como desde una empresa o desde una entidad, pero lo que les puedo decir es que pueden aplicar a ese proyecto de Sena Innova, del que les hablé, en donde hay cofinanciaciones hasta de 200 millones de pesos por empresa. Ahí es importante mencionarles que hay un 50% de contrapartida. De ese 50% de contrapartida, el 50%, la mitad puede ser en especie, y la otra mitad, digamos que debe ser en efectivo, pero pues digamos que esto es precisamente para desarrollar esos procesos de innovación, de sofisticación dentro de las empresas, incluso gremios o sectores, no tiene que ser una sola empresa. Entonces los invito a que revisen los términos que salen mañana, y ya los prepliegos están montados en la página con toda la información. Bueno, perfecto, Marcela, muchísimas gracias. Ingeniero Carlos. Bueno, y por último vamos a hacer la última pregunta. Esta se la vamos a hacer al doctor Julián Torres, que nos la hace un empresario de apellido Nieves. Nos pregunta: si el distanciamiento social se dice que irá más allá del 2021, ¿qué podríamos hacer, digamos, en este caso como empresarios? Bueno, digamos que las respuestas no las tenemos todas, es decir, por ahora parte de lo que tenemos que revisar es qué está sucediendo en el resto del mundo, y eso seguramente se replicará acá. Por ejemplo, tenemos conocimiento y a las agencias de viajes les estamos enviando la información de las medidas que han adoptado otros países. Por ejemplo, Francia incrementó por unos días más el tema de las medidas de quedarse en casa, pero sí hay medidas que pueden ir realizando. Tengo conocimiento que varias empresas ya han hecho reservas a futuro. Seguramente el tema de
de quedarse en casa va a ser gradual. La economía va a tener que seguir tomando su dinámica y si bien será lento, pues habrán cosas que sí se pueden hacer. Por eso la insistencia en que muchas actividades se desarrollarán de cara al turismo interno. Por eso recalqué el tema de la importancia de la conectividad. Ya algunas aerolíneas han anunciado vuelos después del 27 de este mes. Entonces, sí se va a desarrollar, va a ser lento, pero entonces toca esperar que cada sector genere sus propios protocolos de higiene. Para las agencias de viajes ya lo estamos trabajando, esperamos tenerlo la otra semana y seguramente así ya deben estar listas las de las aerolíneas, las de establecimientos de hospedaje, y esto seguramente las agencias de viajes van a tener que empezar a articular estos protocolos de higiene para ver cómo vamos a adaptar y obviamente que sean aprobados por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, será gradual, la respuesta absoluta no la tenemos, todas las semanas han cambiado las cosas, pero sí se está vendiendo a largo plazo, sí se están fortaleciendo los canales de comercialización, entonces sí es viable. Bueno, perfecto. Julián, muchísimas gracias también por su intervención. Con esto damos este cierre. Agradecemos de verdad a todos los asistentes, a nuestros panelistas. Toda esta información la vamos a estar replicando desde las cámaras de comercio, desde los gremios. Y ese gran mensaje que nos deja este webinar, pues va enfocado precisamente a esa capacidad de cambio que debe tener el sector turístico para enfrentar ese modelo que se debe generar a partir de lo que ha sido la crisis, esa adaptación frente a ese modelo y consolidación de las regiones frente a los planes turísticos, esas adaptaciones de esos planes turísticos que nos permitan precisamente enfocar todos nuestros esfuerzos, esfuerzos que estarán orientados precisamente en el caso nuestro, pues a ese turismo rural, a ese turismo de bienestar, a ese turismo comunitario de descanso, ese turismo sostenible que ha caracterizado precisamente a la región norte santandereana, teniendo en cuenta ese enfoque de lo histórico, de lo cultural, de lo religioso, pero también hoy en día de lo gastronómico. Y es allí donde precisamente tenemos que ir trabajando frente a esas redes temáticas de turismo, de la mano de todos los actores. Este es un proceso que nos llama precisamente a la unión, a la solidaridad como gremio y precisamente a esos factores que nos permitan ir trabajando en esa recuperación de confianza de los viajeros frente a componentes de seguridad y salubridad. Son importantes aspectos que hemos podido recoger de esta jornada que sin lugar a dudas estaremos apoyando, teniendo en cuenta esos lineamientos, seguir encontrándonos con ese sector, seguir conociéndonos, como nos lo manifestaba también uno de nuestros panelistas, es bien importante. A veces no nos conocemos plenamente y es importante para poder estructurar adecuadamente esa gran oferta terrestre, esa gran oferta turística, perdón, y trabajar precisamente en componentes de conectividad también hacia nuestro departamento, que son factores bien importantes para replantear esa oferta de valor del sector bajo esquemas de innovación. Son elementos que hemos recogido de todos nuestros panelistas, a los cuales les agradecemos enormemente el habernos acompañado, a Sebastián desde Consultores en Turismo, a Marcela Uribe desde Colombia Productiva, Juan Carlos Escobar desde Fontur y a Julián Torres desde ANATO, grandes aliados de este sector y de nuestro departamento, de nuestras instituciones, y lógicamente seguiremos trabajando de la mano. No sé si alguien más quiera aportar algo adicional antes del cierre final. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y a todos los asistentes y a todos los amigos de Norte de Santander, las cámaras de comercio y mis amigos panelistas. Un saludo muy especial. Esperemos reencontrarnos pronto. También agradecerles por este espacio, permitirnos contar lo que estamos haciendo, lo que tenemos, lo que ofrecemos desde la entidad o lo que tenemos en este momento. Y bueno, ya saben que cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar a través de Paulo o Carlos. Estamos dispuestos para responder.
Gracias, Sí, Marcela, muy amable. igual que mis compañeros, pues a todos ustedes muchas gracias por escucharnos en este espacio. De verdad, ojalá se sigan abriendo este tipo de discusiones que nos va a permitir pues, seguir construyendo para nuestro sector y nada, con toda la tranquilidad que de esta salimos, con todas las fuerzas, igual lo que necesiten con el mayor de los gustos, preguntas o inquietudes, estamos aquí para apoyar. Muchísimas gracias. Muy amable, Pablo, Sebastián. a la cámara, a todos los asistentes, pues muchísimas gracias. Lo mismo, desde Fontur estamos en total disposición de brindarles la asesoría que requieran en este momento y pues cuentan con todo el apoyo desde Fontur, desde la Dirección de Apoyo a las Regiones, con nuestra gestora regional para Santander y el norte de Santander, pues, que ya está full time atendiendo las inquietudes que se puedan presentar en relación con lo que pueda hacer Fontur para el fortalecimiento del sector turismo en el departamento. Gracias, Juan Carlos. Al doctor Pablo Andrés, a su presidente, un gran saludo, al doctor Santaella, gran aliado, quien les habla, Carlos Solano, desde la Cámara de Comercio de Pamplona. Les damos pues ese agradecimiento, decirles que espacios como este pues, es precisamente espacios como los que necesitamos para poder estructurar todo ese plan de trabajo, ese plan de recuperación que nos permita desarrollar pues, este sector y jalonar precisamente a los otros sectores de la economía. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.